Amados hermanos, buen día, buena tarde, buena noche. Dios les bendice. Iglesia, Ministerio, Centro de Intercesión Internacional. Benditos son del Dios vivo y verdadero en Cristo Jesús. Hoy queremos ver el significado de lo que es gozo. Hemos leído, ¿verdad?, en la palabra cómo es más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el gozo? El gozo es algo que se experimenta, no es una alegría, no es una, pues no es una alegría de la carne. Es algo que sucede realmente a nivel del espíritu cuando hablamos de gozo. Y esto es producido en nuestro espíritu humano por el Espíritu Santo. Y si nosotros nos remontamos cuando tú tienes que remontarte cuando tú recibiste a Cristo, cuando yo recibí a Cristo, yo sí recuerdo que cuando recibí a Cristo sí experimenté el gozo. De hecho, yo me acuerdo que yo le hablé a una persona porque me decían y me hablaban del gozo. Y yo así como que decía, bueno, pues ¿qué es eso, no? Pero yo recuerdo que cuando recibí a Cristo, yo me sentí muy feliz, con mucha alegría, y entonces yo le hablé a una persona para preguntarle si eso que yo le estaba exteriorizando era el gozo. Y bueno, pues me dijo que sí. Entonces es algo que tú y yo tenemos que haber experimentado, hermano, cuando recibimos a Cristo. Entonces, pero esto es porque algo sucedió a nivel de nuestro espíritu humano por el Espíritu Santo, ¿sí? Este gozo es producto, hermano, o es un reflejo de que hay amor, ¿sí? Porque obviamente cuando nosotros fuimos llamados por el Señor para recibir a Cristo, el Señor nos tocó con ese amor. Y una manifestación de ese amor es ese gozo que es a nivel del espíritu humano por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros como creyentes tendríamos que estar experimentando, pues, frecuentemente, ¿sí? Entonces, de hecho, ¿verdad? Dice la palabra, el gozo de Adonai es vuestra fortaleza. El gozo de tu salvación. Y este está en Cristo Jesús. Y espíritu noble te sustente. Entonces, nuevamente, esta es una experiencia. Estamos hablando, así como el amor es una experiencia, ¿sí? El amor de Dios es una experiencia de lo alto, celestial, pues este gozo también es una experiencia de lo alto, es una experiencia celestial que viene a nosotros, ¿verdad? Y que es producida por el Espíritu Santo, ¿sí? Y que, bueno, muchos las experimentamos esto cuando recibimos a Cristo. Fíjate bien lo que nos dice del hebreo gozo, 2898 es Tuv, T-U-B grande, que es bueno, que es belleza, que es alegría, que es bienestar, que es júbilo, que es bondad, que es regalo. Entonces, una persona con gozo a nivel de su espíritu es una persona que va a reflejar belleza. Es decir, el gozo nos va a embellecer, ¿sí? De hecho, todo lo que vivimos en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos embellece, ¿sí? Nos hermosea. Entonces, una persona que experimenta gozo, ¿verdad?, su vida se ve embellecida, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí Deuteronomio 28:47. Dice, por cuanto no serviste a Adonai tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Adonai contra ti.
con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, aquí, mis hermanos, Dios no quiere que le sirvamos, no, por eso yo he mencionado, no es servir por servir, ¿sí? Va X, Y o Z a una congregación y como ve que la gente sirve, quiere servir, pero no es servir por servir. Aquí está diciendo, ¿verdad?, que nosotros debemos de experimentar el gozo de Dios para poderle servir con gozo. No con el gozo o con la alegría de la carne, no, hermano. Tiene que ser que nuestro espíritu esté gozoso por servir al Todopoderoso. Entonces, por eso no es servir por servir. Entonces, es algo que tiene que ser por el Espíritu Santo, ¿sí? El servicio aún tiene que ser por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, la persona sirvió a Dios, pero lo hizo sin gozo. Quiere decir, lo hizo sin alegría, sin bondad, sin agradar. Entonces, tú ves que hay mucha gente sirviendo en las iglesias, pero desde que aquel que está en la puerta para recibirte, aquel que te ayuda a acomodar el coche, el carro, o sea, hay gente sirviendo, hermano. Pero, por ejemplo, está la gente que te recibe en la puerta, ¿verdad?, y te coloca en el lugar donde debes de sentarte, ¿verdad?, pero con actitud, con mala actitud. O sea, está sirviendo, sí, pero no está sirviendo con gozo, porque ni siquiera su vida se ve brillante, porque el gozo hace tu vida brillante. Entonces, obviamente sí está sirviendo, sí te lleva, ¿verdad?, al lugar donde te debes de sentar, pero con mala actitud, porque no tiene gozo, ¿sí? Entonces, el gozo es aquel júbilo, aquella alegría, ¿verdad?, que te mueve, ¿verdad? Porque obviamente, ¿cuál es el respaldo del gozo? Pues obviamente el amor. El amor tuyo no, el amor de Dios, ¿sí? Entonces, ese amor te mueve, ¿verdad?, en gozo, en júbilo, en alegría para recibir a la gente, para que pase, se siente y la gente se sienta bien, ¿sí? Ese gozo que experimentamos, hermano, es algo que tiene, que si embellece, es algo que sale de nosotros, ¿verdad?, y alcanza a abrazar, a tocar a la otra persona, ¿sí? Entonces, hermano, sí es muy importante cómo estás sirviendo, ¿sí? Entonces, si hay gente sirviendo, si hay gente que quiere servir, hermano, pero no es servir por servir, tiene que ser con gozo. No tu gozo de la carne, no tu alegría de la carne, tiene que ser el gozo de Dios, lo que el Espíritu Santo, hermano, produce, ¿verdad?, porque has experimentado o estás experimentando el amor del Señor, ¿verdad?, y se manifiesta en ese gozo, ¿verdad?, en ese júbilo, en esa alegría que quieres transmitir a los otros, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien aquí hay otro del Hebreo 8057 que es Shimha, que dice alegría o jovialidad. Dice alegrar, deleite. Entonces quiere decir que si hay deleite, cuando tienes gozo y estás sirviendo, pues te deleitas, ¿no? Placer, regocijo, ¿sí? Entonces, quiere decir que una persona que está experimentando, un creyente, un hijo de Dios que está experimentando el gozo del Señor, ¿verdad?, se va a ver jovial. Se va a ver jovial, hermano, ¿sí? Porque está saliendo al exterior todo lo que está en su interior transformando, ¿sí? Y está alcanzando, está, hermano, tocando a la gente que está recibiendo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Nos dice el primer libro de Crónicas 29-22, dice: y comieron y bebieron delante de Adonai aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Adonai le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote, ¿sí? Entonces, imagínate, ante un evento así, ¿verdad?, comieron y bebieron delante de Adonai aquel día con gran gozo. Un evento así, hermano,
es para tener gozo. O sea, estás comiendo, pero no tienes el gozo del espíritu, ¿sí? Entonces tenemos que experimentar esto a nivel de nuestro espíritu, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí Nehemías 12:44. Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas, de los ejidos, de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Entonces, hermano, debe de haber gozo tanto en los servidores de Dios como en aquellos, hermano, que están viendo a los servidores. Y no que se esté moviendo un sentimiento, hermano, que no venga del Señor, sino que venga de la carne para derribar al que está sirviendo a Dios en el gozo que el Espíritu Santo pone en el espíritu humano. ¿Sí? Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Esther 8:16 nos dice, vamos a leer desde el 15, dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, ¿sí? Entonces aquí ya está hablando, ¿verdad?, de un gozo, hermano, de un pueblo, de una comunidad, ¿sí? Entonces nosotros en la iglesia, hermano, sí, yo debo de tener gozo, hermano, porque es algo que está trayendo el Espíritu a mi vida, ¿verdad? Y estoy sirviendo en ese gozo, pero también mi hermano, mi hermana, que esté en gozo, y cada uno de los congregantes, y cada uno de los hijos de Dios, y cada uno de los que somos cuerpo de Cristo, que estemos en ese gozo, ¿sí? Entonces, esto, hermano, sería tremenda bendición, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque imagínate todo lo que se va a manifestar en belleza. La belleza, hermano, es poder de Dios, cuando proviene de un gozo producido por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Hay poder, hermano, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice aquí, Esther 9:22, nos dice, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquetes y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Entonces el mismo gozo, hermano, te lleva a dar. El mismo gozo te lleva a compartir, porque ese júbilo, esa alegría, esa jovialidad, esa belleza, como tiene como sustento el amor de Dios, ¿verdad? Lo que quieres es darlo, que otros lo experimenten, porque tiene como sustento el amor de Dios, ¿sí? Ok, nos dice Job 25, dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Entonces quiere decir que hay una alegría, que hay un gozo, ¿verdad?, que viene a ser de la carne, ¿sí?, del impío, ¿sí?, pero que esto realmente dura muy poco, ¿sí? Pero el gozo, hermano, que proviene de Dios, tiene eternidad. Y nuestro espíritu, hermano, en nuestro espíritu hay eternidad. Entonces, quiere decir, hermano, que como se está un ratito en la carne y otro ratito en el espíritu, cortas eso. Pero el gozo, hermano, lo que son principios, lo que viene del Señor, si está en nuestro espíritu, o debe de estar lo que es del Dios en nuestro espíritu, tiene eternidad, porque en nuestro espíritu hay eternidad, ¿sí? Tenemos, hermano, a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hay eternidad. Entonces, ¿cuál es la razón por qué no permanezca esto en nuestra vida? ¿Sí? Entonces, aquí es importante porque muchas veces, hermano, de nuestra voluntad decidimos, ¿verdad?, vivir en la carne, ¿sí? Entonces está la alegría de la carne,
pero no es lo mismo, hermano. La carne un ratito está contenta, está alegre, ¿verdad? Pero al ratito cambia, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Nos dice Salmo 16:11, vamos a leer desde el 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la satisfacción, la saciedad, la abundancia de alegría, la abundancia o el que estemos llenos de gozo está en la presencia del Señor. Está en que nosotros busquemos realmente del Señor. Está realmente en apartarnos, ¿verdad?, para el Señor, ¿sí? Que nosotros estemos experimentando y que estemos mostrando esto a nuestro exterior. Nos dice Eclesiastés 2:26. Fíjate bien, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da trabajo de recoger y amontonar para darlo al que se agrada, al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces nos dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. El hombre, hermano, que a Dios le agrada, ¿sí?, es el que se agrada de Dios. El hombre que a Dios le agrada es el hombre que se agrada de Dios. Es el hombre que busca de Dios. Es el hombre, hermano, que tiene comunión con Dios, ¿sí? Y entonces es el que le va a dar Dios sabiduría, ciencia y gozo, ¿sí? Entonces quiere decir que de todas, hermano, nosotros nos vemos beneficiados y buscamos del Dios vivo y verdadero, que es nuestro Padre. Ok. Nos dice aquí Eclesiastés 9:7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, vemos que estas no son obras de la carne, sino son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios dejó obras preparadas en Cristo Jesús para que nosotros anduviésemos en ellas, porque esas son las que van a traer gozo a nuestra vida y eso es con lo que le vamos a agradar realmente a Dios, ¿sí? Entonces, por eso, hermano, podemos comer el pan con gozo. Cuando andamos haciendo, ¿verdad?, lo que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en el camino de Cristo Jesús, ¿sí? Bueno, aquí nos dice Cantares 3:11, salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón, ¿sí? Entonces, hermano, el gozo debe de estar en nuestro corazón, en el espíritu, ¿sí? Bueno, aquí vamos a leer aquí Isaías 51:3, nos dice, ciertamente consolará Adonai a Sión, consolará todas las soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Adonai. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Amén. Nos dice Isaías 61:7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades,
por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Sí? Entonces el perpetuo gozo, hermano, es porque está realmente en nuestro espíritu. Y aquí lo importante es que no perdamos ese gozo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que será perpetuo, será eterno. Ok. Bueno, aquí hay otro significado de gozo del hebreo 4885, mazos, es deleite, alegría, regocijar, regocijo, estar brillante, ¿sí? Isaías 62:5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Entonces, esto está hablando, ¿verdad?, de que entonces ahí se verán brillantes, habrá jovialidad, habrá júbilo, ¿sí? Nos dice aquí Isaías 65:18, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Entonces, estamos hablando, hermano, de un pueblo, pero un pueblo con gozo, ¿sí? Entonces, nosotros, hermano, como iglesia, como cuerpo de Cristo, deberíamos de manifestar realmente ese gozo, ¿sí? Ese gozo. 49:25 de Jeremías dice cómo dejaron la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Adonai de los ejércitos. Entonces nosotros debemos de ser, hermano, ciudades, templos, casas, hermano, de gozo, ¿sí? De gozo, hermano, de júbilo, de jovialidad, de brillantez, ¿sí? Es decir, que esto, hermano, como ciudad, como casa, como templo del Todopoderoso, ¿verdad?, estemos manando eso, esté saliendo de nuestro ser, de esta casa, ¿sí? Y toque y alcance y envuelva a otros tantos, ¿sí? Es en ese sentido. Nos dice aquí, déjame ver, una de las cosas que va a impedir que nosotros experimentemos gozo, hermano, va a ser el pecado, ¿sí? Entonces, es importante realmente apartarse para el Señor. Nos dice aquí Ezequiel 24:25, dice, y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebaté a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrán a ti uno que haya escapado para traer las noticias, ¿sí? Entonces vemos que la gloria, hermano, hablando del Señor, ¿verdad?, la gloria de Dios produce gozo, ¿sí? La gloria de Dios produce gozo. Nos dice aquí Oseas 2:11. Vamos a leer desde el 10. Dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Entonces aquí está hablando, ¿verdad?, de las tradiciones. La gente tiene un gozo, pero es de la carne, pues cuando celebran, ¿verdad?, el santitos de su colonia,
cuando celebran, digamos, las tradiciones del mundo, el 14 de febrero, el 10 de mayo, el día del padrino, etcétera, etcétera. Así todas esas tradiciones, la gente se siente contenta, ¿verdad? Pero todo eso es de la carne, tiene alegría, tiene un júbilo, pero es de la carne. ¿Por qué? Porque se dan presentes, se dan regalos, se dan besos, ¿verdad? Compran un pastel para celebrar ese día. Son tradiciones. Entonces es una alegría, hermano, pero de la carne. Es una alegría idolátrica, es un gozo idolátrico, ¿sí? Es un gozo, ¿verdad? Una alegría, tienes alegría y tienes gozo porque viste al amante, ¿verdad? Es un gozo de fornicación, es un gozo de adulterio, hermano, ¿sí? Entonces eso, hermano, no es el gozo de Dios, ¿sí? Entonces eso es gozo de la carne, es gozo de pecado, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice aquí del griego, 5479, que es jará, alegría, deleite, gozo, gozoso, estar alegre, feliz, calmadamente, ¿sí? Vamos a ver aquí. Mateo. Vamos a leer Mateo 13:20. Aquí nos habla, ¿verdad?, cómo cuando se lee la palabra o cuando se recibe la palabra, ¿verdad?, produce gozo. Pero muchas circunstancias en tu entorno, ¿verdad?, el afán, etcétera, ¿verdad?, pues hacen que se pierda ese gozo, ¿sí? Nos dice, vamos a leer de Mateo 13 del 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dices, qué bonita la predicación fue para mí, el Señor me habló, ¿verdad? La recibes con gozo, ¿verdad? Con alegría, con júbilo, ¿verdad? Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Entonces, sí tuviste gozo, ¿verdad? Pero sales de la iglesia y conforme vas en el camino hacia tu casa se va diluyendo. Y cuando llegas a tu casa ese gozo se apagó, ¿sí? La cuestión es ¿por qué? ¿Sí? Dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces llegas a tu casa y te dicen, sí, ahí viene la aleluyita, ¿no? Ahí viene el aleluya, ¿no? Entonces, eso te entristece, ¿verdad? Se apagó tu gozo. Entonces, muchas veces por la persecución, hermano, ese gozo merma, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros tenemos que estar apercibidos y no podemos permitir, hermano, que el gozo que es del Señor, ¿verdad? Que es su origen es celestial, es divino, sea apagado por cuestiones de palabras persecutorias a tu vida, ¿sí? Ok. Fíjate bien aquí lo que nos dice Mateo 28:8, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces aquí, hermano, ellas estaban realmente gozosas, ¿verdad?, al darse cuenta que Jesús había resucitado, ¿no? Entonces, hermano, nosotros deberíamos de tener ese gozo sabiendo, hermano, que nuestra salvación es divina, que nuestra salvación es grande, que nuestra salvación es de origen celestial, ¿sí? Que nuestra salvación es muy grande y que tenemos que perseverar hasta el final. Pero no perseverar, hermano, en un dolor, en un sufrimiento. No, hermano, Dios quiere que perseveremos, ¿verdad?, en ese gozo, ¿verdad?, que tiene como respaldo el amor de Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Ok. Aquí Marcos
vamos a leer 4:16, dice, esos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, en el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿sí? Ahora, una de las cosas es que cuando se está dentro de la voluntad de Dios, hermano, es algo que debe traer gozo. Y yo, hermano, en verdad me pregunto, porque uno entra, ¿verdad?, de repente a las congregaciones y pues ve solamente que hay una afinidad con determinadas personas, ¿no? Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, saber si realmente, ¿verdad?, estamos haciendo la voluntad de Dios. Quiere decir que hacer la voluntad de Dios, hermano, en nuestras vidas trae gozo, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí, el Lucas 1:13-14, dice, pero el ángel dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Sí? Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Sí, y podemos recordar cuando Elizabeth recibió la salutación, ¿verdad?, de María, la madre de Jesús, ¿verdad? Dice que la criatura saltó del vientre, en el vientre, ¿sí? Lucas 2:10, vemos, hermano, que las buenas nuevas van a producir gozo, ¿sí? Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, las buenas nuevas, las nuevas de gozo, hermano, es el nacimiento de Jesucristo, es el nacimiento, es la resurrección, la muerte, la resurrección, y que Él está vivo en la presencia del Todopoderoso, ¿verdad? Que Él no murió, hermano, que Él es la vida, ¿sí? Y eso nosotros tenemos, hermano, que realmente llevar esas buenas nuevas, que hay esperanza, que hay salvación a todo aquel que creyendo en Cristo se arrepiente y le recibe en su corazón, ¿sí? Entonces, eso, hermano, trae gozo. Y nuevamente, cuando una persona recibe a Cristo Jesús, hermano, creyendo en su sacrificio, aceptando su sacrificio, ¿verdad? Cuando le recibe va a experimentar ese gozo. Al menos, hermano, yo sí lo experimenté cuando recibí a Cristo, ¿sí? Ok. Vamos a ver aquí. Fíjate bien lo que nos dice Lucas. Vamos a leer 10:17-20. Dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces aquí, si se ha recibido a Cristo, la persona tiene gozo, y hermano, porque su nombre, o debe de tener gozo porque su nombre está inscrito en el libro de la vida, ¿sí? Entonces, debe de haber gozo en nuestras vidas, hermano, porque hay un libro en el cual en el cual, mis hermanos, nuestro nombre está inscrito, ¿sí? Fíjate bien cómo aquí el arrepentimiento produce gozo, hermano, ¿sí? Entonces, cuando una persona dice, no es que ya se arrepintió, pero, o sea, no, es que el arrepentimiento tiene que traer fruto. Todo lo que es en Cristo Jesús, hermano, debe de manifestar fruto. Y el arrepentimiento, hermano,
manifiesta gozo. Dice Lucas 15:7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, nos dice aquí, vamos a leer Juan 3:29. Dice desde el 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que yo crezca, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, hermano, aquí es muy importante cuando, imagínate el gozo de Cristo, imagínate el gozo de la esposa, ¿sí? Imagínate quiénes son la esposa, pues los apóstoles, ¿sí? Y obviamente que donde hay un apóstol, el nivel de esa iglesia pues es apostólico, y donde hay un apóstol hay un llamamiento para esposa. Entonces, ahí hay un nivel apostólico en donde debe de haber abundancia de gozo, ¿sí? Abundancia de gozo. Fíjate bien lo que nos dice Juan 15:11, vamos a leer desde el 9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todas estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, nuevamente, hermano, el respaldo, el fundamento, el cimiento del gozo es porque hay amor, el amor de Dios, ¿sí? Vamos a leer aquí Juan 20, Juan 16, del 20 al 24. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestras tristezas se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria al Señor, mis hermanos. Pues, hermanos, estamos llamados a experimentar todo esto, ¿verdad? Pero tenemos realmente, ¿verdad?, que entrar en esa comunión con el Señor. Tenemos, hermano, que cada vez que estamos en comunión, tenemos que experimentar el amor del Señor y debemos de tener, por supuesto, que gozo. Y que entonces lo que nosotros hagamos para el Señor, el servicio, el ministerio, hermano, lo que sea que se haga para el Señor, lleve ese gozo por el Espíritu Santo y que tiene como respaldo realmente el amor del Señor, ¿sí? Juan 17:13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿sí? Bueno, mis hermanos, pues vamos a leer uno más aquí, Hechos
12, vamos a leer del 13 al 14, dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces, es muy importante, hermano, experimentar lo que es de naturaleza divina, lo que es celestial, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si nosotros no lo experimentamos, hermano, entonces no estamos siendo testigos. ¿Cómo podemos dar testimonio de Cristo? ¿Cómo podemos dar testimonio a los demás, hermano? Entonces nosotros tenemos que experimentar todo esto, ¿verdad? Porque a esto estamos siendo llamados. Nos dice Hechos 13:52, ellos entonces desde el 51, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces la presencia del Espíritu Santo, hermano, va a traer a nuestro espíritu a experimentar ese gozo. Ese gozo, hermano, que no es carnal, ese gozo que es divino, ¿sí? Que es celestial, ¿sí? Nos dice Hechos 15:3, dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces, es algo, hermano, que tú dices, nunca te había visto tan alegre, veo algo distinto en tu vida, es que tu rostro brilla, pues sí, porque tienen gozo. Entonces tú vas a ver que cuando alguien recibe a Cristo tiene gozo, su vida brilla. Cuando alguien se bautiza, hermano, hay gozo también, ¿sí? Entonces hay varias circunstancias, ¿verdad? Por eso el gozo tiene que ser permanente en nuestra vida, en las cuales nosotros tenemos que estarlo experimentando, ¿sí? Ok. Aquí Hechos 20:24 nos dice, pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hermano, que la carrera que cada uno nos tocó correr en Cristo Jesús, hermano, cualquier ministerio en el cual estés, se ha terminado con gozo, ¿sí? No en contra del hermanito, la hermanita, no en calumnias, no en murmuración, no, hermano, que nuestra carrera sea terminada en gozo, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Mis hermanos, pues espero que esto les haya servido y los bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.